Pillen lo que el presidente Gustavo Petro reveló en Cali, queridos colombianos, y déjenme decirles que Petro sorprendió en esa ciudad, en ese evento que hizo, porque hay una situación que también lo tomó por sorpresa cuando la gente empezó a gritar algo que sinceramente yo creo que le dio un poquito de nerviosismo. Y debo decir también que Petro le dio una contundente lección al uribismo al momento de pedir un minuto de silencio por Miguel Uribe ante la delicada situación de salud derivado del atentado que han intentado utilizar el uribismo para frenar al presidente Gustavo Petro. Esa oleada de ataques en Cali, en el Valle del Cauca y Cauca, en las últimas horas, créanme que no fue gratis. No querían que Petro estuviera allá, no querían que Petro firmara el decreto de la consulta popular. Y estos momentos, ojo a la grave denuncia que hace Petro, repito, en esa locución que dio. Pero lo primero fue la llegada del presidente Gustavo Petro a Cali, donde realizó un consejo de seguridad de alto nivel, ¿sí? Pues dándole respuesta a la gente, dándole soluciones ante este conflicto en esa parte del país, y esto pues sinceramente fue muy acertado. Muchos creían que Petro no iba a hacer nada, que simplemente iba a ir a un evento, a dar un discurso y nada más. Pues no, la contundencia fue que realizó un consejo de seguridad de alto nivel para revisar la situación delicada de inseguridad, los atentados que, repito, fueron como muy coincidentes el día que Petro había anunciado que iba a estar en Cali y que también se firmaría el decreto de la consulta popular, y que ya vimos que salieron a decir que Petro se volvió un dictador. Mejor dicho, ya el cuentico, el discurso como que no va bien. Miren esto, queridos amigos, porque Petro, repito, le dio una lección al uribismo, esos que lo atacan a diario, pero Petro respondió así sobre el tema de Miguel Uribe. También hicieron lo mismo, le criticaban. Hagamos un minuto de silencio esta vez por el senador Miguel Uribe Turbay, y que sobreviva a sus asesinos, que son también los asesinos del pueblo de Colombia. Un minuto de silencio, por favor. Miren ustedes, el presidente que supuestamente odia y que tiene un discurso de odio, pues le dio una lección a los que lo critican. Un minuto de silencio para Miguel Uribe, para pues enviarle toda la energía, que se recupere pronto, ¿no? Y que entre al debate político con argumentos. Mire este otro momento que se dio en esa locución, donde la gente interrumpió a Petro gritando esto. Dirigentes políticos. ¿Qué tal esto, no? ¿Qué sentirá el presidente Gustavo Petro a un momento de estos? Queremos reelección, le gritan. Y miren este otro momento, repito, donde el presidente Gustavo Petro revela una información bastante delicada, queridos amigos. Esto sorprendió a muchos porque esta información dice mucho de la situación del país y sobre quiénes están detrás de joder al presidente Gustavo Petro, ¿no? Escuchen. Y no es una amenaza, porque yo no amenazo, a mí me amenazan. Dice un presidente vecino que el señor Marco Rubio está organizando un golpe de Estado contra mí. Yo solo le digo al secretario de Estado de los Estados Unidos que no puedo creer que el pueblo demócrata y que cree en las enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos y que hoy debe entrar a dialogar con los conciudadanos y las conciudadanas de los pueblos latinoamericanos que trabajan allá, legal o ilegalmente, lo que tiene que hacer es entrar en un diálogo con esos pueblos, porque el ABC de la teoría económica dice que la riqueza solo sale del trabajo y que se quitan trabajadores, se van a empobrecer. Yo también tengo informaciones
Y sé que cierta persona líder de la extrema derecha en Colombia ha estado hablando con el secretario de Estado. Y también sé que hay una grabación por allí que le puse a escuchar a la fiscal general de la Nación, en donde cierto dirigente de extrema derecha de Colombia, que no es Uribe, ojo, está aliado con el narcotráfico, buscando que gentes y fuerzas en Colombia, gremiales, y gentes y fuerzas en Colombia y en Estados Unidos de extrema derecha produzcan un golpe de Estado en Colombia. Quiero a los poseedores de esa grabación que los hagan público en los periódicos de los Estados Unidos, ojalá. Pero Tremendo. aquí no nos asustamos por eso. Aquí sabemos que el pueblo de Colombia es el pueblo de Bolívar, es un pueblo libertario, es el pueblo que jamás se dejará quitar la independencia nacional después que la logró de los españoles. Quiero decir, queridos amigos, que es bastante delicado la información, y si la publican, esto, mejor dicho, va a haber un tremendo mierdero, como dicen por ahí. Ojalá se publique la información, ojalá pues el país se entere quién es el que está detrás de esto, ¿no? Vimos por ahí a Fico en Estados Unidos, reunido por ahí dizque con el FBI, reunido con varias personalidades de los Estados Unidos. ¿Será Fico? Bueno, no sé, pero bueno, y hay tantos de extrema derecha, líderes o expresidentes, que uno, bueno, que le han tirado tanto a Petro que uno ya no sabe qué pensar de esto. Pero miren, la locución completa la vamos a dejar en un poco más veloz para que la gente entienda qué fue lo que pasó. Porque Petro dijo muchas cosas y la gente, sinceramente, vea, en resumidas cuentas, Gustavo Petro no está solo. Y entre más le tiran, entre más intentan joderlo, parece ser que la gente más lo apoya. Esa es la realidad. Las redes, las bodegas del uribismo, pues obviamente tienen otro cuento. Ahí se las dejo, queridos amigos. Véanlo completo y ayúdenos a compartir. Gracias por suscribirse a nuestro canal de YouTube. Gracias por seguirnos en nuestra página de Facebook, por unirse también a la página de Facebook. Ahí en la opción de unirse, que hacen su pequeño aporte. Gracias. Escuchen esto. Al pueblo de Cali, Cali pachanguera, Cali que resiste, Cali que fue atacada en el día de ayer, como el Cauca y el Valle del Cauca, en cerca de 24 hechos, más los que se lograron detener por la fuerza pública, a la que agradecemos su trabajo en función hoy de los derechos de las gentes y de la libertad en Colombia. El ejército de Bolívar quisieron silenciar a Cali y al occidente de Colombia con el terror, con el miedo. Hirieron decenas de habitantes en el suroccidente de Colombia y en Cali, y murieron ciudadanos de Colombia en Cali, y murieron miembros de la fuerza pública tratando de defender que el pueblo, incluso hoy, a partir de hoy, pueda hablar, pueda expresarse, pueda ser el sujeto de derechos, el dueño de la Constitución Nacional y el soberano del pueblo. Quiero ahora mismo pensar y que pensemos en una persona que se debate entre la vida y ojalá entre la vida al lado de sus familiares, con el cual no tuve cercanía política, pero con su señora madre sí, y con su abuelo, que siendo presidente de Colombia y a pesar de pasar por días y noches de amor, de guerra, de clandestinidad, pudimos al final, quizás comenzó una vallecaucana, que ahora recuerdo, Carmenza Londoño, la Chiqui, en una camioneta dialogando con embajadores del mundo, quizás por primera vez los veía, dialogando con los delegados del gobierno de Julio César Turbay Ayala, comenzando a aprender, desde hacía mucho no se oía, y en un hecho difícil indudablemente en el centro junto a la Universidad Nacional, que hoy no existe, porque quisieron derrumbar y demoler
esos sitios históricos para que la gente no vuelva a saber qué pasó allí. Dialogaron por primera vez, estando una en la insurgencia, queriendo hacer una revolución, y otro en la presidencia, queriendo mantener el status quo. Decidieron hablar de paz, decidieron hablar, decidieron dialogar. La hija del presidente Julio César Turbay Ayala murió asesinada por Pablo Escobar. Y Carmenza Londoño, la Chiqui, nuestra compañera, murió también en combate. Murieron, y yo quiero que de ninguna de las dos partes vuelva a morir nadie, porque se trata de dialogar. Por eso esta concentración aquí la llamamos por la paz y la democracia, y yo quiero, ojalá sin radicalismos, que en este momento, como lo pedí en el concierto de la esperanza que llenó el centro de Bogotá con centenares de miles de jóvenes bogotanos, muchachos y muchachas, que también hicieron lo mismo, le criticaban. Hagamos un minuto de silencio esta vez por el senador Miguel Uribe Turbay, y que sobreviva a sus asesinos, que son también los asesinos del pueblo de Colombia. Un minuto de silencio, por favor. Bien. Jorge Eliezer Gaitán, alguna vez en una marcha y una concentración popular muy famosa, la Marcha del Silencio, pidió silencio a su pueblo y le hicieron caso, porque ese silencio tenía una fuerza quizás más rebelde que el grito. Ese silencio del pueblo no fue escuchado en aquel entonces, 1946, no recuerdo. Los dos dirigentes liberales que se enfrentaban, uno fue asesinado y el otro se suicidó de tristeza. Y con ambos terminó una época que no debió haber terminado para Colombia. Los asesinos de Gaitán sabían qué hacían. Terminó la revolución en marcha, así la llamaron ellos. Así la llamó el presidente Alfonso López Pumarejo, cuando por primera vez desde un gobierno se habló de derechos laborales, se habló del permiso de la Constitución para que se hicieran sindicatos, para que se organizara el pueblo trabajador. Se habló de la ley 200 de tierra, para que la tierra cultivase alimentos y no fuese un simple potrero en manos de señores feudales que no entendían que el poder era cultivar y producir y no simplemente tener la tierra. Un Alfonso López Pumarejo al que le quisieron dar un golpe de Estado, que se fue, dicen que por amor, a atender a su esposa enferma de cáncer en los Estados Unidos, y que tras sus banderas intentó Jorge Eliezer Gaitán o Gabriel Turbay, que se llamaba Turbay, y quiero recordarlo, ambos intentaron, cualquiera que fuese el presidente de Colombia, continuar la revolución en marcha, porque era construir un país mucho más justo, donde obreros, más eran hombres que mujeres en aquel entonces, pudieran tener un salario digno, y donde campesinos y campesinas pudieran tener un pedazo de tierra. Esa aspiración, tanto de Gaitán como de Turbay, se hundió en sangre. La una, la sangre de Gaitán, asesinado. La otra, escuchen bien el apellido, la de Gabriel Turbay, también corrió por su mano propia, dicen, en algún barrio de París, porque no pudo aguantar
que a partir de ahí hundieran a sangre y fuego al pueblo de Colombia y a sus aspiraciones, a sus derechos, y lo que se fortaleciera fuera la época del fascismo en Colombia. Yo le pido a Efraín Cepeda, sé lo duro de esta confrontación allá en el Senado, donde está en este momento dirigiendo la plenaria, a Efraín Cepeda, que recuerde esa historia del Partido Conservador. Allí se entregó al fascismo, allí en sus periódicos de Antioquia, de Bogotá, y en el Parlamento colombiano, y donde tenían influencia, decidieron repetir el discurso de Mussolini, el discurso de Hitler, el discurso de Franco, que fusilaba para ese entonces a 1 millón de españoles, solo porque los españoles y las nacionalidades de España querían simplemente una república como la que hicimos aquí, bajo la bandera de Simón Bolívar. Luchar por los derechos llevamos siglos. Y Turbay estuvo al lado de esa lucha de derechos y no aguantó la masacre que siguió. 300.000 colombianos asesinados, una hoguera humana prendida como antorcha en la oscuridad de la historia de Colombia por un fascismo que usó el Estado para asesinar a su propio pueblo. Entendieron bien después los liberales y los conservadores, después de matarse entre sí y después de 300.000 tumbas, que debían hablar, que debían dialogar. Y desde entonces, así sea entre ellos, no volvieron a matarse entre sí, pero se les olvidó la revolución en marcha y se les olvidó alejar el fascismo de la historia de Colombia. Y por tanto, a pesar del Frente Nacional e incluso a pesar de que el abuelo, discúlpenme que lo mencione, de Germán Vargas Lleras, hablara de nuevo de reforma agraria y algo hiciera, porque lo hizo, pero finalmente se acalló la voz de las reformas que se habían propuesto desde que un día masacraron, dicen que a miles de trabajadores de Colombia allá cerca a Santa Marta, en Ciénaga Magdalena, en Aracataca, en Fundación, cuando solo pedían un salario digno. Miles de trabajadores asesinados, dibujados en esas páginas de 100 años de soledad, porque ahí comenzó 100 años de soledad, solo que ya vamos para 200 años de soledad, 2 siglos. Por eso una de las cosas que hice fue que por primera vez hubiera un retrato de Gabriel García Márquez en la Casa de Nariño, al lado del que fue el precursor de los derechos humanos en Colombia. Esa es nuestra historia, 200 años de soledad. Por eso una parte del Partido Conservador, leyendo esa historia en tiempos de Belisario Betancur, decidieron que un papa que había hecho una encíclica en ese momento, la doctrina social cristiana de la Iglesia Católica, se volviera el programa del Partido Conservador. Y yo no sé cuántos han leído la doctrina social cristiana del partido, no el partido de la Iglesia Católica del Papa Juan XXIII. Hoy deberían leerla los parlamentarios conservadores, porque decía que el pueblo tenía derecho a formar cooperativas, que el pueblo tenía derecho a organizarse en las fábricas y en los lugares de trabajo, que el pueblo tenía derecho a un salario digno, que el pueblo tenía derecho a vivir una vida digna, el pueblo de Dios, dijo la encíclica. Nosotros aquí decimos el pueblo trabajador, el asalariado y el no asalariado, y toda la población colombiana y toda la humanidad en el mundo. Yo no estoy proponiendo algo que desde hace mucho tiempo se ha propuesto en el mundo. Estoy proponiendo una jornada de 8 horas. Estoy proponiendo que el día se acabe como todo colombiano o colombiana sabe, cuando se oculta el sol, y el sol se oculta a las 6 de la tarde. Estoy proponiendo que no haya una discriminación entre la juventud trabajadora y el resto de la población que trabaja. Unos tienen quizás la opción lejana de tener un contrato laboral, los más viejos, y los jóvenes les tienen prohibido tener un contrato laboral. ¿Qué injusticia es esa? ¿Cómo así que el que trabaja ante un patrón
ante cualquier empresario, grande o pequeño, ante el Estado en Colombia, no pueda tener un contrato laboral y un salario digno, que sea al menos el salario mínimo de Colombia. ¿Cómo así que en Colombia, después que en todo el siglo XX a liberales y a conservadores, parlamentarios o no, funcionarios del Estado, incluidos los presidentes liberales y conservadores, se les pagaba el salario salido de los impuestos que le cobraban a los campesinos que producían café, y ahora no hay una pensión para esos campesinos, mientras los presidentes y los parlamentarios sí que la tienen? Mientras ahora no hay una pensión para las campesinas cafeteras ni ninguna campesina en Colombia. ¿Y por qué el presidente de Colombia entonces está insultando, dicen en la prensa? Está elevando el tono, dicen, cuando lo único que está exigiendo es que todo campesino o campesina en este país tenga un derecho a la pensión y que todo trabajador o trabajadora en Colombia tenga derecho a una pensión. He dicho en la plaza pública en donde me ha tocado hablar que, oigan, la principal política de seguridad ante una realidad de que hay unas fuerzas que están atacando a Colombia, y de ellas hablaré ahora, y que son las que intentaron asesinar al senador Miguel Uribe, que esperamos viva, y que son las que asesinaron a miles de militantes de la izquierda de Colombia, incluido al que les habla. Y no hace mucho había un misil esperándome en la zona de los Paperos, en la parte baja de Siloé, esperando que yo llegara a la COP16. Que ese tipo de violencia que se ha desatado no es la culpa de nosotros. Han dicho, después de la leve intento de asesinato, que el culpable es Petro. Aún lo gritan por ahí. Y han dicho expresidentes de Colombia que el culpable de ese atentado es la gente que defienda que se le deje expresar, como ordena la Constitución, en una consulta popular. Y yo tengo que decirles que no, el culpable no es el pueblo de Colombia, ni el pueblo pobre de Colombia, ni el pueblo trabajador de Colombia, ni su presidente. La consulta popular no es amiga de los asesinos. La desigualdad social sí es amiga de los asesinos, quienes han impedido que en Colombia lo que ordena la Constitución desde 1991, que es hacer un estatuto del trabajo que hasta la fecha no existe en la ley, que es construir un Estado social de derecho, que es construir justicia social. El incumplimiento a esas órdenes de la Constitución Nacional sí que es amiga de la violencia, sí que es amiga de los asesinos de Colombia. Es que en Colombia hay narcotráfico porque hay desigualdad social. Es que en Colombia los niños se vuelven asesinos porque no hay educación. Cortaron los recursos de la educación hace 10, hace 15 años. Y oigan esto. Es que la mejor política de seguridad que un país puede tener, y no lo digo yo, lo dicen las investigaciones sociológicas de los Estados Unidos, que volvieron política pública y comprobaron que era cierto, es que los bebés, los niños y las niñas de brazos hasta los 7 años puedan ser criados en medio del amor y del afecto. Es decir, que si quisiéramos que esos niños asesinos ya no existieran en Colombia, sino niños y niñas sin apellido, niños y niñas felices, lo primero que habría que hacer es que las mamás se pudieran abrazar en las mañanas y en las noches con sus propios hijos en su casa. La mejor política de seguridad para estar en paz es el primer hecho que se debe producir. ¿Y qué pasa en una ciudad grande como Bogotá, como Cali, como Medellín, como Barranquilla incluso? ¿A qué hora llega una mamá en Bogotá a su casa cuando trabaja, incluso por debajo del salario mínimo en el norte de Bogotá?
y le sirve tintos al doctor que después va a ir al Congreso a dirimir si la señora tiene derecho a un salario mínimo o no, a un contrato laboral o no, y sale a las 10 de la noche o sale a las 11 de la noche y tiene que coger un bus de Transmilenio, aquí le dicen de otra manera. El mío, que no me han aceptado la propuesta de cómo renovarlo, pero llega a la casa a la 1 de la mañana y tiene que salir de la casa a las 4 o 5 de la mañana para poder llegar otra vez al sitio donde trabaja, para poder llevarle leche a los niños o comida. ¿Y a qué hora abraza a los niños? No los puede ver, apenas un beso mientras duermen. Y el señor que recibe los tintos no piensa en eso. No se le ocurre pensar que esa señora debe salir temprano, que debe llegar un poco más temprano, que debe tener un poco más dinero para comprar leche, y que si pudiera abrazar a sus niños despiertos, esos niños llevarían en el corazón tal amor, tal afecto, que no solo le tendrían saber a estudiar, sino que jamás levantarían una pistola contra ningún ciudadano de Colombia. Y entonces quieren desligar como si fueran enemigos, como si fueran agua y aceite, la paz de Colombia con la justicia social de Colombia. Y eso no es cierto, se equivocan los editorialistas de la prensa del gran capital, se equivocan los señores que usan lo que aprendieron en el derecho y en la universidad para ver cómo los trabajadores y las trabajadoras no triunfan en este momento. Se equivocan los políticos y se equivoca, lamentablemente, también el pueblo pobre que no sabe de esta pelea, de esta lucha, y que aún continúa votando por sus propios verdugos, por los que sí lo van a asesinar. No es cierto que la consulta popular y la justicia social en Colombia sean enemigas de la paz y amigas de la violencia y los asesinos. Los que gritaron eso ante la sangre, quizás por rabia, lo entiendo, pero los que reprodujeron eso siendo líderes políticos aspirando a que el pueblo vote por ellos, se equivocan y lo que están incendiando es al país y haciendo crecer la violencia. Y este presidente está elegido es para hacer la paz, es para construir la justicia social, porque soy absolutamente consciente, leyendo desde la primera página de la historia de Colombia que he podido leer, que no podemos tener paz ni en nuestro corazón, ni en nuestra sociedad, ni en nuestra patria, si somos el tercer país más desigual del mundo, y que por tanto el objetivo principal es que hay que dejar de ser desiguales, hay que hacer que seamos justos gobernantes y sociedad, y la primera justicia se hace con la mujer, con la madre, con los bebés, con los niños de la infancia. Por eso tampoco puedo estar de acuerdo con el expresidente que dijo, no, que Petro no firme la consulta porque eso es inconveniente. Más decente, porque muchos han dicho que es inconstitucional, muchos han dicho que es ilegal, muchos han amenazado a mi gabinete con que se va preso. Ay Dios, yo me sentiría orgulloso incluso si me hacen esa, que lo han intentado hacer varias veces, porque tendrían que poner presos a los funcionarios públicos y a un presidente de Colombia que lo único que han hecho es pedir que el pueblo se exprese. Claro, me han pedido que baje el tono y me comprometo en bajarlo, pero bajar el tono no significa no decir verdades, no significa silenciarse, no significa arrodillarse.
¿Por qué la consulta? Primero, porque es conveniente, es imperativa, es una necesidad categórica de la sociedad colombiana hoy. Al contrario de lo que dice el expresidente, esta consulta popular es absolutamente necesaria. Uno, ha contado con el apoyo del mundo intelectual, político, con la OIT, que ha expresado su apoyo a la reforma pensional. Y en la OIT, no nos lo dice la prensa tradicional, se sienta la representación de los empresarios más ricos del mundo y se sienta la representación de las organizaciones trabajadoras más poderosas del mundo, incluidas las colombianas. Allá van empresarios colombianos que dicen una cosa allá y dicen la cosa contraria ante los senadores y los congresistas del Congreso de la República. La Organización Internacional de los Trabajadores ha apoyado y dice que es justa, dice que técnicamente es válida, dice que sería un progreso de la humanidad la reforma pensional que hemos presentado y que hoy es ley de la República y que permite que cualquier viejo o vieja tenga una pensión en Colombia, incluida las amas de casa que dedicaron su vida a criar sus hijos y sus hijas, porque el trabajo cuidador del hogar es también un trabajo que hay que reconocer por el Estado y por la sociedad. ¿Por qué la consulta? Porque la Constitución del 91 propuso un Estado social de derecho. Una de las cosas que me ha sorprendido es ver dirigentes políticos que hizo la Constitución del 91, construir, y lo propuso como una solución a la violencia y a la guerra eterna de Colombia, como una solución a los 100 años de soledad que hubiera en Colombia y se construyera un Estado social de derecho. Ahora, enfrentando esta consulta y la reforma laboral y las reformas sociales, ya no dicen Estado social de derecho, dicen Estado de derecho, violando la Constitución de Colombia. Lo dicen hasta magistrados, exmagistrados y dirigentes políticos del Congreso de Colombia y expresidentes. Les hago una pregunta. ¿Es que acaso al hablar de Estado de Derecho lo que están proponiendo es que se rompa el pacto que se hizo alrededor de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 y la actual Constitución de Colombia? Y lo digo por estas razones. Porque quien hablaba de Estado de Derecho sin más era la Constitución de 1886, que decía que el poder no residía en el pueblo, sino en la nación, y la nación eran los oligarcas de Colombia. Quieren romper el pacto de la Constitución del 91 porque el presidente de Colombia, que sí, y me insultan hoy por ello, era miembro del movimiento mayoritario que se eligió popular y libremente en la Asamblea Nacional Constituyente y que era el M-19, había dejado sus armas y su violencia y había pedido que cesara la violencia en la política solo porque se hiciera un pacto a favor de construir la justicia social en Colombia. Y propuso entonces, cuando fue elegido por el pueblo, al lado del Partido Liberal, que pareciera hoy no pensar lo mismo, al lado del Partido Conservador y los conservadores que tenían un hombre que en ese entonces había cambiado su manera de pensar para juntarse en la misma idea, Álvaro Gómez Hurtado, también asesinado por los enemigos del pueblo. ¿Por qué todas esas fuerzas donde estaba la Unión Patriótica en la antesala o en medio de un genocidio político donde asesinaban? Miles llegaron a asesinar, 6.000 militantes de la Unión Patriótica,
¿Por qué ese pacto de paz hoy quieren incumplirlo? Y entonces hablan del concepto de la Constitución del 86 y no de lo que ordenó la Constitución del 91, y me explico. El Estado de Derecho es aquel donde los funcionarios públicos cumplen normas. A eso le podríamos llamar una palabra, normas racionales. Pero el Estado social de derecho es ese mismo, pero los funcionarios obedecen normas razonables que llevan es a construir equidad y justicia social, y no lo contrario. Y entonces, ¿qué fue lo que pactamos? Lo que pactó el pueblo de Colombia, elector de la Asamblea Nacional Constituyente, y la Asamblea Nacional Constituyente con todos los partidos políticos de Colombia en ese entonces, es que lo que íbamos a construir era un Estado social de derecho, es decir, una sociedad de derechos universales y libertades, y que el estatuto tributario le cobraría más a los más ricos para gastar en los más pobres, precisamente para construir igualdad, y que habría un acceso de los trabajadores agrarios a la propiedad de la tierra, y que habría un estatuto del trabajo, y que habría un derecho universal a la salud, a la educación, al sistema pensional, a la vida. ¿Y dónde está eso? ¿Por qué incumplieron ese pacto entonces? ¿Por qué otros 200.000 colombianos murieron asesinados después de aprobada la Constitución del 91? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer ahora entonces? ¿Qué es lo conveniente y lo inconveniente para Colombia? Murieron otros 200.000 colombianos porque lo que gobernó no fue la Constitución del 91, sino los paramilitares. Y desde la gobernanza paramilitar asesinaron esos nuevos 200.000 colombianos, sumándole a lo que ya había hecho la violencia liberal conservadora. Y nos sacaron de la opción histórica de cumplir la Constitución, y tuvimos que hacer debates, y tuvimos que llenarnos de tristeza, y miles, decenas de miles, centenares de miles de madres tuvieron que gritar de dolor en sus casas, en sus ranchos, a veces sin ranchos, porque se lo habían quemado, del dolor de perder a sus maridos, de perder a sus hijos, de perder a sus hijas, de verlos desaparecer. Y vino entonces el genocidio de Colombia, y vino con autoría y marca del Estado colombiano, hasta que decidieron asesinar a 6.402 jovencitos con balas oficiales. Y en lugar de justicia social económica, en lugar que el campesino tuviera tierra, desalojaron 6 millones de campesinos de su propia tierra. Y en lugar de que hubiera un estatuto del trabajador, aprobaron la ley 50, la ley 100, aprovecharon los artículos transitorios de la Constitución para construir un neoliberalismo que lo único que ha hecho es hundirnos en más violencia, y lo único que ha hecho es hundirnos en más desigualdad social. Y hoy hemos llegado a que somos uno de los países en la última década más violentos del mundo y el tercer país más desigual del mundo. Eso ya no lo queremos. Por eso el pueblo salió al estallido social, y cómo no lo hizo aquí en Cali. Y por eso, y quiero que se entienda bien, la mayoría electoral de Colombia el año 2022, la mayoría del pueblo no quiso seguir con la tradición de la violencia y la sangre, y quiso construir la paz a través de la justicia social, y eligió a Gustavo Petro presidente. El presidente no ha hecho más que cumplir lo que se le presentó al pueblo de Colombia como programa: reformar el sistema pensional para hacerlo universal, reformar el sistema de salud para hacerlo universal y que no se roben la plata pública, reformar el sistema laboral para que la gente que trabaja tenga un mejor vivir, construir justicia social, dedicar el dinero público a la educación pública de la juventud colombiana, e intentar que los colombianos entonces
no se maten entre sí y las economías ilícitas sean reemplazadas por las economías lícitas. Y eso es lo único que hemos propuesto. Y llevo 3 años ya de gobierno y el Congreso de Colombia solo aprobó una ley que aún no es ley de la República. Se dedicaron al bloqueo institucional, se dedicaron a tumbar cuanto decreto o ley expida el presidente, se dedicaron a impedir que sean aprobadas las leyes que necesita el pueblo. ¿Y qué dice la Corte Constitucional cuando eso pasa? Dice que si hay un conflicto entre el legislativo y el ejecutivo, es decir, el presidente, porque se bloquean las decisiones que toma el presidente, entonces debe decidir el pueblo. Dice la Constitución que somos una democracia participativa, no solo representativa. Se les olvidó a los analistas del capital ahora saber que existe una democracia participativa que no es más que el pueblo tome directamente las decisiones sin intermediarios, locales o nacionales. Ya el gobernador de Antioquia, que no me quiere ni un pedacito, presentó y está preparando una consulta popular en el suroriente de Antioquia. No puedo decir que voten sí, que no voten no, porque me está prohibido. Le corresponde a la ciudadanía antioqueña del suroriente. Pero ¿cómo sí que entonces si es constitucional, si es legal, si es conveniente? Porque presenta una consulta popular que impide que haya autoridad ambiental en su región. ¿Y por qué yo? Solo porque defiendo el derecho de los trabajadores a vivir mejor y de las mujeres. Entonces si es inconstitucional, si es ilegal, si vale mucho y si es inconveniente. ¿Cómo así? Las consultas populares de ellos sí valen y las nuestras no. Pues la Constitución de Colombia. La Constitución de Colombia dice que Colombia es una democracia representativa y una democracia participativa y que el pueblo es soberano, que no hay poder en Colombia que no derive de la legitimidad del pueblo y que siendo el pueblo constituyente primario se puede y debe expresarse y este es el momento de poder expresarse. Porque el Congreso de Colombia, el Senado de la República, que sí lo hizo la Cámara, aún hoy, hasta donde sé, no quiere aprobar una reforma laboral progresista en favor de los trabajadores, sino que lo que quiere aprobar es que se contrate a la gente por horas. Es decir, peor que lo que estamos hoy. Ahí se creó una comisión que buscaba un acuerdo. El Senado está dividido en 2 partes y no pasó nada. Y si la Cámara de Representantes, llegado a que Efraín, el presidente, tuviera mayoría en el Senado para aprobar algo tan dañino como una contratación por horas, le pido al presidente de la Cámara no dé un solo paso atrás de lo aprobado en la Cámara. He dicho, los que dicen que es que somos polarizantes, ojo con eso, en toda sociedad moderna capitalista, y Colombia es una raquítica en eso, tiene como contradicción los intereses del capital y los intereses de los trabajadores. Eso es así, porque en la producción son 2, uno se lleva la ganancia y el otro apenas se lleva el salario, y el que trabaja sobre las máquinas es el trabajador, es la trabajadora. Y entonces tienen que organizarse, porque si no se matarían entre sí, como sucedió en Europa, y eso se llama un pacto social. Pero el pacto social no es que el dueño del capital arrodilla o como pasó en el Urabá, asesina al trabajador. El pacto social es que llegan a un acuerdo. Yo no estoy proponiendo el socialismo en la consulta, es decir, que los trabajadores sean dueños de la fábrica. Yo lo que estoy proponiendo son 2 cosas, finalmente. Que a los trabajadores que están en esos lugares de trabajo, a las trabajadoras, una vez pasen las 6
de la tarde se le pague un sobrecargo, se les deje ir a la casa, que una vez se acabe el viernes y haya un festivo, un sábado, un domingo, y decida trabajar, se le pague un recargo, o pueda irse con su familia feliz a jugar fútbol con sus hijos, con sus hijas, a abrazarse, a que esa familia pueda ser una gran constructora de democracia y de paz en Colombia, de vida, porque esta es una propuesta para vivir, no para morir, no para que nos matemos entre nosotros, sino para que dialoguemos sanamente entre nosotros. No me pidan, como me lo sugerían en el día de ayer, usando mal, y se los critico electoralmente, el terrible atentado contra el senador Miguel Uribe. Usando electoralmente no está bien. Pero no me pidan usando ese asesinato que entonces yo le diga a la gente que trabaja, no, nos solizamos, nos vamos a la casa y nos arrodillamos y nuestras generaciones por generaciones seguirán viviendo en la justicia. No se puede. Por eso le digo a Efraín, haga un último intento. Sé que lo aplauden en los aviones cuando entran los aviones, no sé qué me pasaría a mi centro alguno, pero esa es una ilusión y lentejuelas, Efraín. El pueblo no se sube a los aviones, solo los que pueden. El pueblo está en las calles, el pueblo está en las plazas, el pueblo por millones quiere que cambie su posición y que permita en el Senado de la República una reforma laboral progresista digna del pueblo trabajador de Colombia. Si no, si esa ley no sale así, mañana citaron a las 8 de la mañana, la consulta popular sigue. Se tienen que organizar los comités del sí en cada rincón y los comités del no. El presidente y el gobierno ya, a partir de hoy, no podemos hacer campaña ni por el sí ni por el no. Queda en manos de la sociedad colombiana. El pueblo decide, no decide el presidente. A partir de hoy, si el Senado no quiere, no decidirá el Congreso, decidirá el pueblo. Y la última instancia que define este debate político que he querido adelantar en Colombia es la Corte Constitucional, a la cual respeto. Han presentado 227 proposiciones los senadores para discutir mañana. Bien pueda, están en su derecho. Pero el presidente de Colombia ha decretado la consulta popular. Ojalá la sociedad colombiana se organice y se mueva mucho más de lo que hasta ahora ha hecho. Este es el momento del pueblo. Vote sí, vote no. El presidente de la República acatará el 7 de agosto lo que decida el pueblo de Colombia. A la Corte Constitucional, donde desde el día de hoy tiene en sus manos el decreto de la consulta, solo puedo solicitarle, es independiente, respetaré su decisión, pero solo puedo solicitarle que en su análisis sepa que la tercera sociedad más desigual del mundo necesita que los derechos sean universales como ordena la Constitución, que los y las trabajadoras ante la falta de un estatuto del trabajo tengan cómo defender los ingresos de sus hijos y cómo tener una buena vida, cómo poder incluso simplemente vivir. Y que sigamos bajo la bandera que algunos quieren negar, de que lo que primero ordena la Constitución es la construcción de un Estado social de derecho, y que eso solo significa que respetamos las normas
pero que las normas deben estar para construir equidad social en Colombia, derechos universales y libertades de la gente de Colombia. Si llegado el caso, y no es una amenaza porque yo no amenazo, a mí me amenazan. Dice un presidente vecino que el señor Marco Rubio está organizando un golpe de Estado contra mí. No solo le digo al secretario de Estado de los Estados Unidos que no puedo creer que el pueblo demócrata y que cree en las enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos y que hoy debe entrar a dialogar con los conciudadanos y las conciudadanas de los pueblos latinoamericanos que trabajan allá, legal o ilegalmente, lo que tiene que hacer es entrar en un diálogo con esos pueblos, porque el ABC de la teoría económica dice que la riqueza solo sale del trabajo y que si quitan trabajadores se van a empobrecer. Yo también tengo informaciones y sé que cierta persona líder de la extrema derecha en Colombia ha estado hablando con el secretario de Estado. Y también sé que hay una grabación por allí que le puse a escuchar a la fiscal general de la Nación, en donde cierto dirigente de extrema derecha de Colombia, que no es Uribe, ojo, está aliado con el narcotráfico, buscando que gentes y fuerzas en Colombia, gremiales, y gentes y fuerzas en Colombia y en Estados Unidos de extrema derecha produzcan un golpe de Estado en Colombia. Quiero a los poseedores de esa grabación que los hagan público en los periódicos de los Estados Unidos, ojalá. Pero aquí no nos asustamos por eso. Aquí sabemos que el pueblo de Colombia es el pueblo de Bolívar, es un pueblo libertario, es el pueblo que jamás se dejará quitar la independencia nacional después que la logró de los españoles. Al presidente Trump le digo, como presidente de la CELAC, la Comunidad de Estados de América Latina y del Caribe, que llegó la hora de dialogar y no de la soberbia. Que conduzca su sociedad, que lo eligió libremente, a la sabiduría de hablar con la otra parte de América, que somos los latinoamericanos y los caribeños. Que hay que hablar, sí, de un pacto de las Américas, para saber cómo la democracia puede profundizarse, para saber cómo se trata de manera humana a los inmigrantes, para saber cómo se alejan las mafias de todos los pelambres del continente americano y del mundo y de la humanidad, para hacer de las Américas tierra de paz y democracia y no tierra de arbitrios y de muerte. Siempre estaré dispuesto a eso. Quiero que se organice el pueblo en cada esquina, sea que quiera votar por el no, sea que quiera votar por el sí. Y aún, ahora, le solicito al senador Efraín Cepeda, léase la encíclica de la Santa Iglesia Social Cristiana y Católica, porque ahí ordena que las leyes vayan en función del pueblo, que nos hunden todo. Supongamos, entonces, lo que sigue son 8 millones de firmas. Un trabajo intenso, difícil, pero el pueblo ya decidió decidir y no se va a echar para atrás. Y todos los instrumentos que existen en Colombia, incluida la Asamblea Nacional Constituyente, se utilizarán, porque el único soberano, el único detentor del poder en Colombia se llama el pueblo de Colombia. Gracias. Hay quienes se asustan, y termino, y así lo ha gritado la plaza entera sobre la reelección. Los que se reeligieron cambiando la Constitución de Colombia con un articulito y con mañas, malas mañas parece, por el doctor Uribe, y después se benefició el doctor Santos y gobernaron en este siglo 8 años.
El doctor Santos lo que quiso para él mismo lo prohibió a través del Congreso de la República para los que siguieran. Y yo no soy un hombre de ambición. Ninguna pregunta de esas tiene que ver con algún negocio mío, ni en las reformas de las leyes, ni en la consulta popular. Yo no gobierno para mí. A eso Gaitán y antes Aristóteles lo llamó dictadura o oligarquía. Yo soy un demócrata e incluso libertario, no de los de Milei, sino los de Durruti, que averiguan quién era Durruti. Y de eso yo cumplo mi palabra. A mí no me gusta el poder y mucho menos el palacio ese aristocrático y frío. Y tengo cosas que hacer y escribir. Y solo le pido al pueblo de Colombia, si llega a impedirse el que ahora se exprese, háganlo por la fuerza o no, en las elecciones del año 2026, reelijan no una persona, reelijan el proyecto del cambio y de la vida en este país. El pueblo será libre. Yo garantizaré que cualquier candidato de Colombia viva. Le he pedido a través de la embajada norteamericana en Bogotá que todos los cuerpos de inteligencia me ayuden a investigar quién mató a Mario Uribe. Le he pedido ayer en una reunión derivada del acuerdo de paz con la FARC, artículo 2, que todas las embajadas que hacen presencia de la comisión que pidió la FARC para que hubiera garantías políticas en Colombia, participen con sus cuerpos de inteligencia para que me averigüen quién asesinó o intentó asesinar, primero a mí, claro, pero sobre todo al senador Miguel Uribe Turbay. No quiero escatimar ni un esfuerzo, ni una hora en saber quiénes fueron. Tengo indicios y no apuntan a las histerias que hay en la calle, apuntan a otra cosa. Pero no es de mí, es de la Fiscalía, la dirección de la investigación. Le pido a la señora general de la Fiscalía General de la República que permita algo en lo que ella participó y por ahora la persiguen. Permita una comisión de investigación judicial independiente de las Naciones Unidas para que ayude en la investigación del atentado, no solo contra el senador Miguel Uribe, sino contra todos los líderes políticos y sociales que han sido asesinados en la historia de Colombia. Gracias, muy amables pueblo caleño, gracias, pueblo colombiano que me escucha, gracias por la paz y la democracia, por una Colombia libre y justa, por Colombia, potencia mundial de la vida. Gracias, muy amables.